Hola, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Juan Carlos Carvajal y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las estrategias y elementos mínimos para la aplicación de la entrevista psicológica. A lo largo de este video vamos a ver de manera muy rápida y resumida lo que es la definición de la entrevista, los tipos de entrevista que podemos realizar, cuáles de estos tienen aplicación para el ejercicio diagnóstico y de intervención, algunas de las técnicas de la entrevista y otros elementos interesantes. Para empezar, debemos reconocer o recordar que una entrevista se define como un verse entre dos personas. Es decir, para que exista una entrevista tiene que haber esa posibilidad de visualizar, de entender, de tratar de acercarse a cuál es la realidad de la otra persona. La entrevista en principio se diferencia de una conversación porque es un tipo de conversación con un objetivo particular. Puede haber, como vamos a ver adelante, muchos objetivos para una entrevista, pero la entrevista generalmente tiene una estructura porque tiene un objetivo en mente. Hay varios tipos de entrevista. En principio una entrevista abierta, una semiestructurada o una estructurada o en profundidad. Cada una de ellas tiene sus propias aplicaciones, cada una de ellas tiene sus propios elementos y sus propias ventajas y desventajas. La entrevista abierta no lleva preguntas preestablecidas. Permite una exploración de la realidad de la otra persona porque al no tener ninguna estructura como tal, permite que la conversación se dé de manera amplia y restricta. Sin embargo, este tipo de entrevista no está pensada para realizar comparaciones, porque cuando hacemos este tipo de entrevista puede pasar cualquier cosa y lo que sucede en el ejercicio de la entrevista es bastante incierto. Mientras que no permite hacer comparaciones, sí es muy bueno para los ejercicios, por ejemplo, terapéuticos o de coaching. En ese ejercicio sí está muy bien porque permite una amplitud del tema y quien está dirigiendo la entrevista sí tiene en mente un objetivo. Sea este objetivo ayudar a facilitar un proceso o generar una relación terapéutica o cualquier otra cosa por el estilo. Es decir, en general la entrevista está pensada para abrir una relación, para conocer la realidad del otro, pero no para comparar esta persona con otra. La entrevista semiestructurada, en cambio, tiene algunas preguntas comunes y otras diferentes en cada caso. Es decir, lo que hace la entrevista semiestructurada es explorar algunas áreas específicas de análisis. Por ejemplo, si estamos hablando de una entrevista de selección, entonces yo puedo decidir que quiero explorar las competencias, quiero explorar la experiencia, quiero explorar el plan a futuro, el plan carrera, la expectativa que la persona tiene. Pero como tengo algunas preguntas que son de base, pueden ser 4 o 5 que son siempre las mismas preguntas, esa entrevista me permite realizar comparaciones, porque las áreas de trabajo son las mismas y si bien en cada entrevista surgen cosas diferentes y yo contrapregunto cosas distintas y no me limito solo a las 5 preguntas, también es cierto que me permite explorar esas áreas que ya están fijas en esas 5 preguntas. Así yo puedo comparar el tipo de expectativa que tiene Pepe con el que tiene María, porque les pregunté sobre lo mismo. Si yo no hago las mismas preguntas, pues es imposible comparar. Las entrevistas semiestructuradas funcionan muy bien como entrevistas de diagnóstico, incluso de diagnóstico clínico, porque existen unos elementos básicos que tú tienes que preguntar para poder realizar el proceso diagnóstico, en tanto existen otros elementos que no son relevantes para el diagnóstico, pero que pueden servir como soporte o ejercicio de lo que estás haciendo. Entonces, esta es una entrevista que sí permite comparar y que además puede servir dentro del ejercicio del diagnóstico, por ejemplo, el diagnóstico organizacional. Y luego está la entrevista estructurada o en profundidad, que lo que busca es la recolección de información específica a partir de un tema particular con fines esencialmente estadísticos. En la entrevista estructurada o en profundidad yo no contrapregunto y no exploro nada más de las áreas que lo que me dice la encuesta que estoy aplicando. En realidad es un ejercicio de encuestar para que podamos realizar procesos de investigación de mercados y ese otro tipo de cosas. Las preguntas son específicas y no se pueden modificar, porque lo que necesitamos es levantar un resultado estadísticamente viable.
Entonces, máximo tendrás una pregunta al final que diga, ¿tienes algo más que comentar? O tendrás una pregunta en algún punto donde diga, ¿por qué? Pero un por qué después de una pregunta muy específica. ¿A usted le gustan los sacos o los trajes de colores fuertes? Sí, ¿por qué? Y la persona responde con 3 palabras y tú sigues. No es un tema donde tú vayas a buscar mucha más información, sino estrictamente lo que la encuesta te pide. Eso es lo que haces en la entrevista estructurada o en profundidad. Sobre todo es un tema mucho del mercadeo, ¿no? Una entrevista puede utilizarse para recopilar información, como acabamos de ver, para realizar un diagnóstico o para desarrollar un perfil, por ejemplo el caso organizacional. Nosotros podemos utilizar la entrevista con estos y muchos otros objetivos. Lo importante y lo más clave de la entrevista es que sepamos exactamente qué es lo que queremos lograr con ella. Porque si no somos capaces de lograr un buen ejercicio, digamos, de información o de diagnóstico o de desarrollo del perfil, va a ser porque no teníamos claro que eso era lo que estábamos buscando. Cuando llego, por ejemplo, a una entrevista abierta, si no tengo un objetivo claro en una entrevista abierta, terminamos en una conversación entre amigos. Y ese es diferente al ejercicio de la entrevista. Puede que mi ejercicio sea terapéutico y como ejercicio terapéutico, lo que yo quiera hacer es generar un proceso de reflexión, por ejemplo. Está perfecto, pero eso que voy a desarrollar como proceso de reflexión es lo que voy a necesitar yo tener claro para no desviarme demasiado del objetivo básico, aunque la conversación sea muy amplia y muy informal, digámoslo así. Es decir, muy poco estructurada. Hasta allí los elementos básicos de lo que podríamos considerar nosotros el contenido o la teoría básica de lo que es una entrevista. Vamos a hablar un poco del proceso de la entrevista en términos de las técnicas de la entrevista. La técnica más importante de la entrevista es la observación, que consiste en prestarle atención a todos los detalles relativos al comportamiento verbal y no verbal del entrevistado. Consiste en tener en cuenta los cambios bruscos del lenguaje no verbal. Cuando una persona se mueve bruscamente o cambia bruscamente de posición, generalmente significa que esa pregunta que tú le hiciste, que ese tema del que está hablando tiene un significado emocional profundo para él o ella. Entonces, en ese caso, tú lo que tienes que hacer es buscar cómo eso te está dando señales de lo que es importante. Dependiendo del objetivo de la entrevista, tú puedes profundizar o no en ese tema. Si el objetivo es de selección, seguramente no estarás buscando profundizar demasiado. Pero si el objetivo es clínico, tal vez sí. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esos cambios bruscos, por ejemplo, es importante. También es importante notar el cambio en el tono de la voz, en la velocidad con la que se habla, en el momento en que la persona está desarrollando la entrevista. Porque todo eso puede ser significativo. También la manera como se viste, la forma como se sienta, todos esos elementos en conjunto nos pueden dar información relevante sobre lo que queremos lograr. La técnica del eco se utiliza sobre todo en las entrevistas de selección, pero también puede funcionar en cualquier otro tipo de entrevistas. Consiste en repetir toda o una parte del discurso del entrevistado con el fin de hacerle enfriar la información. Entonces alguien te dice a ti, en mi tiempo libre vamos a caminar. Y tú contestas, vamos a caminar. Ah, sí, sí, con mi esposa. Ah, ok, ya eso nos da una señal clara de qué es lo que estamos buscando, ¿vale? Y él se vio forzado a ampliar la información. Esta técnica es supremamente suave y funciona supremamente bien. Cuando tú repites una o dos palabras de las que él acaba de decir, eso lo fuerza a que amplíe todo el proceso. También está la técnica del silencio, que es un poco difícil de manejar para muchos psicólogos, y es mantenerse en silencio para que éste genere la presión necesaria para que la persona hable. Entonces la persona, tú le preguntas, bueno, ¿y tú has trabajado antes en el área? Sí. Cuando él hace esa respuesta tan cortante, tú empiezas, bueno, pero cuéntame, pero dime, en lugar de hacer eso, una técnica sencilla sería quedarte callado y decirle, ok. A los 15 segundos o menos, la persona siente la presión del silencio y siente que está siendo como juzgada
Entonces, para no sentirse juzgada, lo siguiente que hace es ampliar la información. Sí, por ejemplo, cuando yo dice, ok, es tan sencillo como mantenerse en silencio. El problema es que la presión que el silencio genera también la genera para el entrevistador. Y cuando tú estás en terapia, en muchas ocasiones, después de hacerle una devolución a la persona se queda profundamente en silencio porque está reflexionando y elaborando lo que le pasó y tú empiezas a sentirte supremamente incómodo y no sabes qué decir y empiezas a rebrujarte en la silla porque no encuentras el mecanismo. Y entonces empiezas a hablar. ¿Ves? Y ese es, en términos terapéuticos, un error, porque tú tienes que darle espacio al otro para que piense y elabore qué es lo que está haciendo. Le acabas de decir una cosa tenaz, entonces él necesita elaborar eso. ¿De acuerdo? Entonces, esa técnica del silencio funciona también en todos los niveles y es una muy poderosa técnica, siempre que tú como terapeuta o como facilitador o como entrevistador estés preparado para soportar tú mismo la presión. Otra técnica es la confrontación, que busca aclarar o refutar cualquier elemento que creas que puede ser falso o distinto de como lo está presentando el entrevistado. Oye, usted dice que usted estudió gestión de cambio con una institución del Brasil. Sí. ¿Y usted cuánto tiempo estuvo en Brasil? No, yo nunca he estado en Brasil. Y entonces, ¿cómo fue que porque esa institución tiene una sede aquí en Bogotá y yo hice esa sede acá. Entonces, ese ejercicio de preguntarle, de hacerle el señalamiento de lo que está incongruente, puede dar espacio para que tú te enteres de muchas cosas o de plano te des cuenta que la persona no está siendo honesta. Con lo que hay que tener cuidado, y por eso coloqué esta foto aquí, es con no generar una conexión demasiado fuerte a nivel del proceso de la confrontación, porque lo que no quieres es generar una discusión, no quieres generar una pelea. Lo que buscas es aclarar el punto y muchas veces se confunde confrontar con regañar o con pelear. ¿Ves? Entonces ahí es donde no nos funciona. Ahí es con lo que hay que tener cuidado en esta técnica. No hacerlo de tal manera que tú resultes en un conflicto con el entrevistado, porque la mayoría de las veces eso no resulta productivo. En terapia muchas veces se hace confrontación, pero eso siempre debe hacerse con muchísimo cuidado para no terminar alejando al paciente del proceso y logrando que interrumpa su proceso porque se siente demasiado atacado. ¿Ves? Bien. Ahora, ¿cuáles son los pasos que deberíamos dar al momento de realizar una entrevista de cualquier clase? Pues son varios sencillitos. El primero es la preparación y es revisar el objetivo de la entrevista. Por ejemplo, yo voy a hacer una entrevista de selección o voy a hacer una entrevista de ajuste al cargo o voy a hacer una entrevista de despido o de qué. Porque según lo que yo voy a hacer en la entrevista, son también los protocolos a utilizar. Entonces hay que mirar si yo tengo, por ejemplo, un protocolo de entrevista por competencias para ajustarme a ese protocolo. Si yo tengo alguna otra cosa similar. Por último es recopilar la información previa necesaria según el objetivo. Por ejemplo, si vas a hacer una entrevista de selección, lee primero la hoja de vida del candidato. Si vas a hacer una entrevista de cultura organizacional, primero infórmate sobre los elementos que ya conoces de la cultura. Sobre la organización, revisa toda la parte documental que puedas antes de entrar a las entrevistas, ¿sí? Para que tengas más claro de qué estás hablando. Durante el desarrollo es importante generar un contexto de confianza con el entrevistado. Hay una mala práctica en el tema de las entrevistas de personal y es apretar mucho a la gente para que la gente muestre cómo trabaja bajo presión. Eso no es cierto, todo el mundo está nervioso en una entrevista y eso no te permite saber cómo trabajas bajo presión. Lo que sí te permite eso es dañar la relación con el entrevistado y lograr que se ponga en guardia, que trate de evitar la situación, ¿vale? Luego es aplicar las diferentes técnicas de la entrevista y llevar registro de la entrevista supremamente importante, porque si tú no generas registro de la entrevista, lo que te va a terminar pasando es que vas a encontrarte con que la entrevista no la recuerdas o no tienes todos los detalles de lo que necesitas para generar el informe. Después de que tú hayas hecho 10 entrevistas el mismo día, acordarte qué fue lo que te dijo o quién fue el que te dijo que tenía 3 hijos va a resultar supremamente difícil.
Entonces lleva siempre un registro. Ese registro puede ser escrito, generalmente se hace así, o puede ser grabado, una grabación de video o de audio, obviamente siempre con la anuencia y el permiso del entrevistado. Pero es importantísimo que tengas un registro de la entrevista. Cuando hemos hecho entrevistas virtuales con personas fuera del país, es una gran herramienta poder uno tener la grabación de la entrevista, porque así puede lograr que más de una persona la pueda ver y comparar las conclusiones. Eso es muy importante, es muy valioso. Por último, el cierre. Durante el cierre se establecen las condiciones después de la entrevista, se agradece el tiempo dedicado y se realiza cualquier procedimiento establecido en el protocolo. Por ejemplo, bueno, mira, te agradezco mucho, no nos llames, nosotros te llamamos, nosotros te vamos a, por sí o por no, te vamos a informar dentro de las próximas 48 horas, por ejemplo. Te agradezco mucho que hayas venido, eso porque es importante. La cortesía siempre es clave porque nosotros somos la cara de la institución, llámese empresa, llámese temporal, llámese centro de investigación. Lo que la gente se lleva de idea con ellos, de ellos, es lo que se lleva de idea de nosotros. Entonces es muy importante la cortesía de las buenas maneras en el proceso. Además, realizar cualquier procedimiento consiste en, bueno, muchas gracias, entonces ya que hicimos entrevista, lo siguiente que tú debes hacer es X. Ir y presentarte a tal lado para hacer el examen, ir a hacer tal cosa, lo que sea, lo que te hayan pedido. ¿Ves? Cualquier procedimiento que esté establecido en el protocolo debe realizarse ahí, por eso debes tenerlo muy claro. Bien, eso básicamente es nuestro breve y rápido repaso de las técnicas de entrevista. Les agradezco mucho por su tiempo, que tengan una muy feliz resto de vida. Hasta luego.